Durante toda su vida de opositor, Andrés Manuel López Obrador se quejaba de que los medios de comunicación le aplicaban, por instrucciones del gobierno en turno, un cerco informativo. Que no se le daba cobertura a sus actos, que no se le invitaba a entrevistas y que si se hablaba de él, era solo para hablar mal. Repitió tanto el término cerco informativo que se volvió famoso, aunque no fuera cierto. Dice Carlos Loret, recuerdo que en alguna entrevista de la que se siguen viralizando fragmentos con el paso de los años, lo cuestioné sobre ese engaño y terminó admitiendo que había declinado las invitaciones al estudio que le habíamos hecho. Hoy, López Obrador está aplicando a Xóchitl Gálvez el cerco informativo del que tanto se quejaba. Este sí de verdad. Como parte de su grosera intervención en la contienda electoral del 2024, el presidente le alineó a Claudia Sheinbaum a la mayoría de los medios de comunicación. Los claudistas empiezan a multiplicarse en los espacios de opinión y la línea pro Sheinbaum se ve, se escucha, se lee y se siente. No es solo una percepción. Hay datos duros. En el último mes, de Claudia Sheinbaum se habló 15% más que de Xóchitl Gálvez. Esa diferencia no es mucha. Lo interesante es ver cómo se habló de ellas. La cobertura de Claudia fue solo con 12% de notas negativas y la de Xóchitl fue el triple, 38% de notas negativas. En pocas palabras, en los medios se critica a Gálvez más del triple que a Sheinbaum. La disparidad queda aún mejor exhibida al cuantificar la cobertura mediática ante un tema idéntico. En la misma semana, las dos aspirantes presidenciales fueron acusadas de plagiar su tesis. Para Claudia Sheinbaum el tema de su tesis ocupó solo el 1% de la cobertura que los medios de comunicación dieron a su campaña, para Xóchitl fue el 9%. Simplificando, por cada vez que se criticó a Sheinbaum por el plagio de su tesis, a Xóchitl Gálvez se le criticó en 9 ocasiones. Este diferencial raya en lo escandaloso. Los datos se obtienen del monitoreo análisis de reputación mediática de actores de la Central de Inteligencia Política, del 12 de septiembre al 16 de octubre de este año. Como muchos otros rubros en este sexenio, en el de la relación del obradorato con los medios de comunicación, una cosa es lo que se dice en la mañanera y otra cosa es la realidad. En la mañanera, López Obrador jura que nunca ha censurado ni pedido la cabeza de ningún periodista y se dice el presidente más atacado de la historia. Cuentan que en su gira por Estados Unidos, Claudia Sheinbaum exigió a varios medios de comunicación hispanos que estaban interesados en entrevistarla que le dieran por adelantado las preguntas y que éstas no incluyeran cuestionamientos sobre algunos temas álgidos, entre ellos, el conflicto Israel-Palestina. Varios declinaron, así no. Asimismo, en su quinto año de gobierno, el presidente López Obrador sigue actuando como un presidente atípico para el presidencialismo mexicano. Porque mientras para otros mandatarios mexicanos el último año del sexenio siempre era el tiempo de sanar heridas y cerrar cicatrices, preparando el terreno para su salida del poder y para el fatídico séptimo año, al tabasqueño se le ve, en estos últimos meses de mandato igual de pendenciero, provocador y tan temerario como cuando recién llegó al poder. Lo mismo se mete arbitrariamente con otro poder autónomo del Estado, como el Poder Judicial de la Federación, al que le arrebata recursos de fideicomisos que atienden prestaciones laborales de sus trabajadores, provocando un paro nacional y protestas en el sistema de justicia, que se confronta con el gobierno de Estados Unidos y manda mensajes de provocación al invitar a una cumbre ficticia y convocada con premura a los dictadores de Cuba y Venezuela, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, a quienes trata con toda deferencia y les permite que desde Palenque, México, lancen culpas hacia Washington y acusen a la Casa Blanca de ser la responsable de que los venezolanos y cubanos estén huyendo despavoridos de la miseria y de sus dictaduras corruptas, ineficientes y opresoras de los derechos humanos. Porque solo para eso sirvió la llamada cumbre de migración convocada de último momento por el presidente mexicano y que fue desairada por la mitad de los países invitados, cuyos presidentes se negaron a asistir y mandaron en su representación a cancilleres y vicecancilleres. Solo los cuestionados presidentes de Cuba y Venezuela, además del no menos polémico presidente de Colombia Gustavo Petro, y la mandataria de Honduras Xiomara Castro, atendieron la invitación apresurada de López Obrador para venir a lo que, a juzgar por los discursos y los 13 compromisos signados, pareció más una visita turística de amigos y un catálogo de buenas intenciones que difícilmente servirá para resolver la urgente crisis migratoria y humanitaria que comparten México y Estados Unidos.
¿Cuál era la necesidad de traer a dos dictadores vetados por Washington y que son en gran medida responsables del éxodo masivo de sus ciudadanos por sus fallidos modelos económicos, la corrupción sin freno de sus élites de poder y militares, y porque se han dedicado a reprimir y a conculcar los derechos políticos y humanos más elementales en sus países? Información manejada por el periodista Ramón Alberto Garza en su portal de Código Magenta, asegura que la premura por organizar la cumbre de Palenque sobre la crisis migratoria, fue en realidad una respuesta de López Obrador a la fuerte presión que ejerció Estados Unidos en contra de su gobierno durante la reciente visita a Palacio Nacional del secretario de Estado de la Casa Blanca Antony Blinken, para el llamado diálogo de alto nivel en materia de seguridad entre los dos países. De acuerdo con las fuentes que cita el también analista regiomontano, durante el diálogo de alto nivel que tuvo lugar el pasado 5 de octubre, los enviados de Biden, Blinken y el secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas, habrían reclamado al gobierno mexicano la falta de contundencia en sus acciones y operativos para combatir la elaboración y tráfico de las pastillas de fentanilo que los cárteles mexicanos mandan a los Estados Unidos y que han provocado ya la muerte de más de 100,000 ciudadanos de ese país. El reclamo de los dos funcionarios estadounidenses, por información de inteligencia que tienen en Washington y que indica que la producción de fentanilo manejada por los Chapitos se habría cancelado en ese estado, donde incluso aparecieron letreros en lugares públicos prohibiendo la fabricación de esa droga, pero se habría trasladado a Nuevo León y Tamaulipas donde los hijos de Joaquín Guzmán Loera pretenderían seguir produciendo las pastillas que son el objetivo prioritario de la guerra estadounidense contra el fentanilo. Según Ramón Alberto, esa información habría hecho que en algún punto de la reunión los reclamos hacia el gobierno de López Obrador subiera tanto de tono que el mismo presidente pidió a varios de los funcionarios mexicanos que lo acompañaban en la delegación oficial que abandonaran el salón donde tenía lugar el encuentro, para evitar que escucharan la molestia de los dos secretarios estadounidenses. Parte de esos reclamos, que incomodaron al mandatario mexicano, fueron los desaires que ha tenido para las cumbres sobre migración convocadas por Estados Unidos, como la Cumbre de las Américas de junio de 2022 en Los Ángeles, a la que se negó a asistir López Obrador por solidaridad con Cuba y Venezuela. Blinken le pidió al presidente mexicano que tenía que asistir a la próxima cumbre de líderes de la APEC en San Francisco, California, los próximos 14 y 15 de noviembre, y le advirtieron que otra ausencia más a estos foros convocados por Washington serían tomados como un desaire o desinterés en la cooperación bilateral. Curiosamente, el 9 de octubre pasado, 3 días después de ese tenso diálogo en Palacio Nacional, el presidente López Obrador, que ya había dicho que no asistiría a la cumbre de la APEC por sus diferencias con la presidencia de Perú en ese mecanismo, salió a rectificar y dijo que finalmente sí asistiría al encuentro en San Francisco, California. Me invitó el presidente Biden, me invitó a las dos, no puedo ir a las dos, una en San Francisco y otra en Washington. Tampoco puedo dejar de ir. Tengo que mantener, lo hago por convicción, una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, nos conviene, dijo ese día el mandatario mexicano. Quizás fue en ese momento cuando, obligado a estar presente en la APEC de San Francisco, por la presión estadounidense, López Obrador decidió convocar a su propia cumbre sobre migración y, de manera apresurada ordenó a la canciller Alicia Bárcena operar esa reunión, con la que el presidente mexicano ejercía su derecho al pataleo y se anticipaba al encuentro en territorio estadounidense para tratar de fijar su propia agenda con Estados Unidos. Y allá fue la solícita canciller a buscar hasta Caracas al dictador Maduro y a invitar a Díaz-Canel y a Petro, junto con el resto de los 7 países que en su mayoría decidieron enviar a representantes. Y así, con dedicatoria a Washington, López Obrador se inventó una cumbre de la que sacó solo un catálogo de buenas intenciones, el ofrecimiento de que les va a mandar ayuda petrolera y de energías renovables a los países convocados, además de querer exportarles sus cuestionados programas sociales, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, señalados por corrupción y falta de eficacia. Y ya no más para terminar de provocar al tío Sam, el mandatario mexicano dejó que sus amigos dictadores lanzaran las culpas de la migración a los Estados Unidos por el embargo económico a Cuba y las restricciones y sanciones a Venezuela, al tiempo que, en su sueño guajiro de ser considerado el líder de la América Latina, López Obrador se ofreció como mediador entre La Habana y Washington para que la Casa Blanca le levante el bloqueo económico a la isla. Todos esos berrinches, provocaciones y dislates en el 5º y último año de gobierno.
¿Será que el presidente López Obrador cree que su poder será eterno? ¿O será más bien que se está esmerando en aumentar el caos y las tensiones en el país con la idea de generar tal estado de zozobra e incertidumbre en el final de su sexenio que al final tanto desorden haga necesario declarar un estado de excepción para que él se mantenga en el poder? Que conste que solo son preguntas. Por otro lado, la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación ha generado un debate importante en el país. Este recorte plantea un choque entre poderes, hay dos narrativas confrontadas, la del Ejecutivo que supuestamente quiere quitar privilegios, frente al discurso de los trabajadores del Poder Judicial que dicen defender derechos laborales. ¿Se trata de un problema de redistribución y reasignación de recursos, o de una expropiación en modo de una venganza política? ¿Es coherente desaparecer fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y al mismo tiempo, crear fideicomisos para las Fuerzas Armadas y el Tren Maya? La confrontación entre poderes es parte de una democracia, pero los desacuerdos y las diferencias se tienen que procesar conforme a las reglas del juego. En este caso lo que se ve con mucha claridad es que hay una jugada de tres bandas. Al presidente le enoja mucho que sus reformas legislativas sean rechazadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Poder Judicial se ha convertido en el contrapeso estatal frente al hiperpresidencialismo que experimenta el país desde diciembre de 2018. El cálculo de López Obrador fue tener una minoría cercana al gobierno que pudiera vetar las controversias en contra del Ejecutivo, es decir, los 4 ministros designados por el presidente. No ha resultado, porque se ha formado una mayoría de 8 ministros que han protegido los derechos constitucionales. Con los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación pasará algo similar a lo de la ley eléctrica y al traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, no pasarán en la Suprema Corte. Pero lo importante es la narrativa para descalificar a los jueces por conservadores, corruptos y flojos para apelar a la base dura de la 4T con fines electorales. Una vez que se tire la desaparición de fideicomisos, el presidente tendrá más municiones para llevar adelante su estrategia electoral, la cual es asumida al 100% por Claudia Sheinbaum, quien afirma, falsamente, que ya han democratizado al Poder Ejecutivo y al Legislativo y solo les falta el Judicial. ¿Cuál democratización? Esa narrativa tiene como objetivo ganar la mayoría calificada en 2024 para poder elegir a los ministros de la Corte y terminar con la supuesta corrupción del Poder Judicial. Un proyecto equivocado y un peligro para una democracia que necesita contrapesos. Otra parte del debate se da sobre la diferencia entre derechos y privilegios. La 4T ha montado un discurso que no se sostiene para manejar los presupuestos. López Obrador ha emitido leyes de austeridad y constantemente apela a que los funcionarios públicos vivan en la justa medianía, lo cual va en contra de la alta burocracia que tiene privilegios. Las baterías apuntan principalmente al cabeza del Poder Judicial de la Federación, a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, los fideicomisos en cuestión no se destinan a los 11 ministros, ni a los 22 que se encuentran en retiro, como dicen en el debate público. La misma Suprema Corte aclara que se trata de fondos para pensiones complementarias, apoyos médicos, infraestructuras, etc. Se necesita hacer un análisis pormenorizado de cuáles fideicomisos tienen ingresos de los trabajadores y cuáles obedecen a economías presupuestales, porque no todos son iguales. Varios de esos fondos pueden afectar derechos laborales o al menos, expectativas de derechos, por eso ha habido manifestaciones en contra de los miles de empleados del Poder Judicial. El criterio para distinguir entre derechos y privilegios es parte del problema porque responde a visiones diferentes y a estrategias de poder rumbo al 2024. Hay que ver con lupa lo que pase con el presupuesto porque ahí está la batalla de fondo. La política de austeridad de López Obrador ha sido una reasignación presupuestal, como lo muestra muy bien Guillermo Cejudo en su artículo de Nexos de este mes, El mito de la austeridad. Se ve con mucha claridad que el presidente tiene un doble rasero. La austeridad es para los sectores y proyectos que no le interesan, pero para sus grandes obras y programas sociales hay recursos abundantes. También hay doble rasero en la cancelación y creación de fideicomisos. Todo lleva a una reasignación de recursos y a una centralización administrativa con lo que ganan las Fuerzas Armadas, mientras se debilitan las capacidades civiles del Estado. ¿Derechos o privilegios?
Es así que todo apunta a que el Congreso de mayoría oficialista, Morena, PT y Verde, va a avanzar en la reducción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal por un monto de unos 14.000 millones de pesos, dejando en estos la cantidad de 5.000 millones. A partir de que este nuevo texto legal sea firmado por el presidente de la República y se publique en el Diario Oficial, van a empezar a correr los siguientes escenarios. 1. Acción de inconstitucionalidad. Una tercera parte de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores podrá presentar un litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este litigio, la minoría inconforme con la constitucionalidad de la ley que extingue los fideicomisos podrá pedir una suspensión, con lo que frenaría de inmediato el traslado de los recursos del Poder Judicial a la Tesorería de la Federación. Meses después, se emitirá un fallo que requiere de 8 votos para declarar inconstitucional el retiro de los fideicomisos. Digamos que en este escenario se requiere de buena parte de la oposición para presentar el recurso, pero al parecer eso ya está pactado. El resultado de la acción de inconstitucionalidad da ciertos elementos de seguridad al Poder Judicial de la Federación de que van a frenar la medida, pero convierte a la Suprema Corte en juez y parte, lo que tiene sus riesgos mediáticos y políticos. 2. Presupuesto 2024. El presupuesto de egresos de la Federación se empieza a discutir en noviembre, incluye todos los recursos que el Ejecutivo Federal, el Legislativo y el Poder Judicial pueden gastar el año entrante. Si la Suprema Corte da la suspensión y evita que el Ejecutivo jale los recursos de sus fideicomisos, el revire natural de la mayoría morenista será castigar de más el presupuesto del Poder Judicial para 2024. Digamos que si el recorte anual, como se ha dicho en algunos medios, ronda 13.000 millones de pesos, es probable que el ajuste lo hagan de 28.000 millones. Esto es la suma del recorte presupuestario más los 15.000 millones de los fideicomisos. Así, el Ejecutivo le quita al Poder Judicial una mayor cantidad y obliga a que para poder operar, tenga que consumir los recursos en sus fideicomisos. Esta operación gandallesca tendría como soporte lo que la Cámara de Diputados le hizo al INE en 2022 y 2023, en donde cada año le quitó poco más de 4.000 millones de pesos. Este retiro presupuestal al INE lo avaló la Suprema Corte en la controversia constitucional que aprobó hacer recortes presupuestales y que solamente debían justificarse, lo que por cierto no se ha hecho, pero al INE le quitaron un total de 9.3 mil millones de pesos en los últimos 2 años. El Poder Judicial, previendo este escenario, ayer votó extender su huelga, a manera de presión, hasta el 15 de noviembre, fecha límite en la que debe aprobarse el presupuesto para 2024. Así no habría juzgados federales durante un mes, algo nunca visto. Además es algo atípico, pues las leyes prohíben que haya huelgas en el Poder Judicial. Así que los jueces y demás personal del Poder Judicial están dejando de trabajar con un acuerdo discrecional de la Suprema Corte que se los permite, pero al mismo tiempo les siguen pagando. De irse a esta huelga hasta el 15 de noviembre para proteger sus fideicomisos y presupuesto, estarían prácticamente secuestrando la justicia en el país, algo que nunca se ha hecho y podría ser riesgoso. 3. Diálogo. Parece que la opción que más conviene es un diálogo entre poderes y buscar consensos. No es suficiente que los ministros digan que sus fideicomisos son legales, sin pruebas claras de ello, como tampoco es suficiente que López Obrador diga que los fideicomisos ahora serán aplicados para becas, sin dar mayores explicaciones. Con lo antes descrito, solo se trata de mostrar lo complicadas que están las cosas y que esta lucha entre poderes de la Unión va a poner a todo México en una situación de crisis sin paralelo. Ojalá haya prudencia en las partes, pues los verdaderamente afectados serán los cientos de miles de personas y las decenas de miles de empresas que buscan justicia y que ni siquiera pueden ingresar sus demandas o conocer resoluciones ante una huelga en curso, que todo parece indicar que se va a extender. Es un diálogo de sordos, pues. Y si lo anterior no fuera ya suficiente para el panorama político del país, más que extraña resultó ayer la maniobra del gobernador de Nuevo León Samuel García, quien mandó su solicitud de licencia al Congreso Estatal, de mayoría opositora, con más de un mes de anticipación, y para que surta efectos a partir del 2 de diciembre próximo y hasta el 2 de junio, día de las elecciones presidenciales del 2024.
Extraño porque justo el mismo día en que Dante Delgado declaró que Movimiento Ciudadano tiene dos aspirantes presidenciales, uno externo, que es Marcelo Ebrard, y otro interno que es Samuel García, el mandatario neoleonés envía su carta a los diputados y le disputa así al líder emesista los reflectores mediáticos. Y más raro aún es la versión que comentan periodistas de Nuevo León, sobre que la acción de García sería una estrategia política y electoral, con la que, más que pedir licencia, estaría buscando que la mayoría del Partido Revolucionario Institucional y del PAN le nieguen la licencia para separarse del cargo y con esa negativa él pueda ir a inconformarse al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alegando violación de sus derechos políticos, y si les gana el juicio lo que es muy probable, entonces no solo que le den licencia sino que le permitan imponer el nombre del gobernador interino, como ya lo hizo en su petición de ayer, donde pide que lo sustituya temporalmente sea su secretario de gobierno Javier Navarro Velasco. Así que, entre que opaca a Dante Delgado y pretende ganarle la partida política a la mayoría de su Congreso local, el joven Samuel García por lo pronto ya tiene algo seguro. Incumplió su palabra de que no iba a dejar tirada la gubernatura de Nuevo León por irse a la aventura presidencial del 2024, tal y como se cansó de decirlo en entrevistas y declaraciones desde que asumió el cargo. Por algo dicen que el poder los iguala, tanto que Samuel criticó y hasta persiguió y encarceló a su antecesor Jaime Rodríguez el Bronco y ahora termina actuando exactamente igual a él. Sin duda, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se enfrenta a uno de los momentos más importantes y críticos de su carrera política. Si confirma su interés de competir por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, deberá enfrentarse al Congreso de su estado y quizá no podrá regresar a la gubernatura, la cual habría gobernado apenas durante 2 años. El momento que tanto auguraron los diputados locales del Tricolor y del PAN llegó. Antes de pedir licencia, Samuel García emprendió toda una estrategia para que la bancada de 5 legisladores que tenía Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León se incrementara de manera acelerada, hasta llegar a una mayoría simple que le garantizara la autorización de su licencia temporal. De acuerdo con las denuncias de los legisladores, el gobierno de García prácticamente los acosó para obligarlos a renunciar, despidió a sus familiares, clausuró negocios, les negó derechos básicos como el acceso al agua y previamente convenció a sus suplentes para que se afiliaran a Movimiento Ciudadano. De esta manera consiguió elevar su bancada de 5 a 11 legisladores que, sumados a los 2 que tiene Morena y uno más del Partido Verde, le representan una bancada de 14 votos, una tercera parte de un Congreso que está conformado por 42 escaños. Los números no le son suficientes. La mayoría del Tricolor y del PAN en el Congreso puede negarle la licencia temporal y evitar que compita por la candidatura presidencial de su partido, como ya se lo hicieron saber las diversas fuerzas de oposición a nivel nacional. También existe la posibilidad de que le aprueben el permiso, pero no le permitan regresar ni tener influencia en su sustituto. En este punto hay diferencias entre las fuerzas políticas opositoras locales y las que coordinan los partidos a nivel nacional, pues mientras los diputados de Nuevo León se frotan las manos para que, como establece la Constitución local, designen con su mayoría un gobernador interino afín a sus intereses, en el centro del país apuestan por amarrar en la gubernatura a Samuel García y así evitar dividir el voto de la oposición en 2024. La apuesta de los liderazgos nacionales parece arriesgada, sobre todo en un escenario en el que la cabeza de Movimiento Ciudadano Dante Delgado confirma que Marcelo Ebrard sigue siendo una posibilidad para abanderar a su partido en la elección. De manera que Samuel García es el candidato interno y el ex canciller el externo o ciudadano. Si no se queda la candidatura, el gobernador de Nuevo León negociaría entonces la de su esposa Mariana Rodríguez Cantú al Senado de la República. Se calcula que en una eventual candidatura de Ebrard para la presidencia de la República, MC arrancaría con 20% de los votos, los cuales no le serían suficientes para obtener la victoria en 2024, pero sí para maximizar el fenómeno de la división del voto. El único escenario visible de una victoria opositora de acuerdo con los cálculos y las encuestas es aún Marcelo Ebrard uniendo los esfuerzos del Frente Amplio y de Movimiento Ciudadano, y quizá para lograr esa complicada meta si sea necesario congelar al estridente gobernador de Nuevo León. En la dirección opuesta, los más interesados en que Samuel García haga válida su licencia son los equipos de Claudia Sheinbaum y del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El gobernador se sabe apoyado y por eso intenta violar la Constitución de Nuevo León, buscando imponer a su sustituto. La ilegalidad y debilidad de sus intentos lo llevaron a buscar un blindaje a su proyecto de gobierno ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual ha ratificado que el futuro de Samuel está en las manos del incontrolable y ofendido Congreso de Nuevo León. Con información de las columnas de Carlos Loret de Mola, Salvador García Soto, Alberto Asís Nasif, Javier Tejado Donde y Mario Maldonado para El Universal.